Bueno, Percy, antes de comenzar, me gustaría que la gente, que nuestros seguidores, que mis seguidores te conozcan tu poesía. Así que voy a recitar el primer poema, el poema que abre tu poemario Cruces y Curvas. Mayo llega con el rostro cambiado. Oculta su otoño detrás de un pañuelo verde. Cubre sus ojos y esconde sus hojas rojas en húmedos guantes de nube. La madre ha caminado horas para llenar su canasta. El padre ha esperado horas con el bolsillo vacío. Los niños están prohibidos de hacer cosas de niños y los ancianos son más ancianos que nunca. El otoño ha secado el sueño, ha deshojado el futuro. Será otoño todo el año, dicen los especialistas. Será invierno los próximos 5, dicen los pálpitos. El domingo nunca fue tan obligado, tan necesario. La primavera tendrá que esperar a que las puertas se abran, a que el cielo se abra, a que el pecho se abra. No es tiempo de trinos ni de flores amarillas. Es tiempo de la espera con números, de la cuenta en rojo, de las cruces y de las curvas. Es hora del llanto del pobre, de los que huyen, de los confinados, de manos que huelen a alcohol y no dan la mano a nadie, de la presencia distanciada y los pasos del reloj. Nunca la soledad fue tan amplia, tan solitaria. Nunca el hombre fue tanta carne y tan poco barro. Percy, este poema nos habla de la pandemia del coronavirus. Yo lo he visto clarísimo allí. ¿Crees que la poesía es un arma justamente? ¿Has utilizado, has hecho este poema como una especie de arma para enfrentar este dolor tan grande de vivir una pandemia? La poesía es una forma de enfrentarse a la realidad, ¿no? Y los poetas tenemos este camino, ¿no? Escritores en general, ¿no? Nos acercamos a la realidad, pues, usando nuestro arte, como puede ser un pintor, como puede ser un músico, etcétera. Y ese fue el camino que encontré como para explicarme también, ¿no? En el poeta hay mucho de incertidumbre también, hay mucho de miedo, hay mucho de aceptación de que al fin y al cabo somos carne, ¿no? Y somos temporales. Entonces, fue una forma también de explicarme qué estaba pasando y de alguna forma u otra también explicarme la realidad, ¿no? De lo que estaba pasando y de una forma también, no sé, buscar algún tipo de, de consuelo, porque cuando explicas las cosas ya más o menos puedes tranquilizarte un poco. Entonces, ese poema fue escrito en mayo, cuando las cosas recién empezaban, y bueno, eso fue lo que sentí, ¿no? Hay otro, en esa parte que es Cruces y Curvas del libro, hay otro poema que es El Caminante, que también está referido a esta noticia que salió de los caminantes, ¿no? Que no tenían cómo regresar a su ciudad. Entonces, esos dos poemas están inspirados pues en la pandemia y buscan de alguna forma u otra explicarme y tratar también de dejar constancia, ¿no? A los que vengan. Creo que todo artista va a querer hacer eso, ¿no? Yo imagino que en los próximos meses o en los próximos años van a haber películas, canciones, libros, novelas, todo pues vinculado a lo que ha sido este 2020. Y es lógico que suceda así, es la forma del artista de dejar, no sé, una huella, ¿no? De lo que ha pasado, su propia visión. Entonces también por ese lado quise dejar mi propia visión de lo que fue el 2020, ¿no? Para mí. Y Percy, te noto influencia vallejiana. En muchos de tus poemas lo he sentido así. Por ejemplo, este verso final, ¿no? Nunca el hombre fue tanta carne y tan poco barro, ¿no? Y estos son, pues, barro, es un término muy vallejiano, ¿no? Ese, es, Eh, ¿Quiénes son tus influencias? Imagino que Vallejo, definitivamente, pero sí, ¿quiénes?
ese verso fue un verso muy, muy duro porque fue por el tema de las incineraciones, ¿no? De los cadáveres, ¿no? Claro. Entonces, y, y yo no sé cómo se conectan, ¿no? Yo tengo influencias marcadas, que es esto, Vallejo, Neruda, Watanabe, ¿no? Por ahí podría decir, y Borges, por supuesto, ¿no? Por ahí podemos decir que está mi universo. Y yo creo que uno contacta con la poesía, por lo menos en mi caso, más que una forma intelectual, más que una forma académica, yo me contacto mucho con lo emocional. Entonces, yo imagino que en determinadas emociones que siento, por ejemplo, si estoy enamorado, van a hacer en mí una poesía muy parecida a la de Neruda en los 20 poemas de amor, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, que la realidad fue tan dura, creo que surgió en mí la influencia de Vallejo. Creo que es hasta natural que me Claro. salga esa influencia de Vallejo, ¿no? Al final, un escritor es lo que ha leído, entonces, y es retazos de lo que ha leído, ¿no? Es prácticamente una especie de transmutación, ¿no? De alma a alma, ¿no? Del escritor que admira con lo que uno escribe. Entonces, es normal, creo que me haya salido esta influencia cuando he tratado estos temas, ¿no? Esa parte de Cruces y Curvas habla sobre temas sociales y creo que ahí sí hay una gran influencia de Vallejo. Me gustaría leer otro poema de Cruces y Curvas que nos habla de un tema que también han tratado muchos poetas, que es un tema creo inevitable, la muerte, la muerte. Este poema se llama Alguien ha muerto. Alguien ha muerto en el monte, Sara. Todos ya han visto el cuerpo, nadie al asesino. Algunos creen que fue el hambre porque le faltaba la lengua y tenía el vientre vacío. Otros que fue la injusticia porque le cercenaron el cuello y dejaron a un lado la cabeza. Otros que fue por fe porque lo mataron un domingo. Otros dicen que fue por envidia porque lo dejaron desnudo y lo embarraron con mierda. Qué duros han sido con él, que ni siquiera le negociaron el alma. Dicen que van a enterrarlo boca abajo para que no regrese a sufrir de nuevo. Y le van a cortar los pies para que no busque venganza. ¿Qué te queda si no llorarlo, Sara? Todos de alguna manera estamos muertos, muertos de tantos muertos, muertos de tanta tumba abierta en la memoria. Eh, ¿Por qué crees que la muerte, Percy, es un tema del cual los poetas definitivamente tratan? Incluso pues tenemos a Heró, que él prácticamente fue premonitorio su poema sobre su propia muerte incluso, ¿no? Ese poema es muy especial. Me acuerdo que lo escribí, no recuerdo si fue viendo un documental de la Comisión de la Verdad o fue escuchando los audios de los testimonios de las muertes de la Comisión de la Verdad, o quizás fue ambas cosas, ¿no? Que lo vi en un mismo día. Pero ahí recoge pues eh, las historias que se contaban, ¿no? Para explicar las muertes de los seres queridos, ¿no? El mito, las creencias, todo para justificar lo que se vivía en ese entonces, ¿no? La poesía, no sé, la poesía es vida y es muerte, ¿no? Es ese yin y yang. Entonces, igual que la pasión puede ser vida o puede ser muerte. Claro. Repasaba, por ejemplo, los poemas de Federico García Lorca, ¿no? Su uso del símbolo, por ejemplo, del caballo. Hay un poema ahí en el poemario que es Cabalga alma mía, que, que también simboliza eso, ¿no? La pasión desbocada y todo lo demás. Pero el caballo como figura, por ejemplo, tienes este caballo que es pasión, que es sexualidad, que es vida, que es fuerza, y por otro lado tienes, por ejemplo, los caballos del Apocalipsis, ¿no? Que es el caballo, el fin de todo. Entonces tienes esta dicotomía de que en la poesía, pues,
siempre está conviviendo con estos dos lados, ¿no? Y lo otro es el grado de trascendencia. Todo poeta, todo escritor tiene esta cosa vanidosa, ¿no? Que quiere hacer algo para trascender de sí mismo, ¿no? Y dejar algún tipo de legado, ya sea incluso entre tus amigos o entre tu familia, no importa, pero quieres hacer algo más, ¿no? No pasar por esta vida sin dejar nada, ¿no? Entonces también creo que tiene ese factor, el miedo a la muerte, el verse simplemente el ser humano o la vida como solo esto que tenemos, ¿no? Y que no haya nada más, que es incluso opuesto a la visión que uno puede tener del arte, ¿no? El arte, todo este contenido de musas, ¿no? De la inspiración, de lo divino, todo esto tan etéreo, tan eterno, tan inmortal, ¿no? El poeta cree a veces que pues tiene que merecer eso, ¿no? Y tiene que trascender y tiene que por lo menos ser digno de eso, ¿no? De esa cosa tan inexplicable, ¿no? Y también hay esa conexión, creo, ¿no? Del temor a la muerte, porque se cree, pues, que la poesía no puede ser tan material, no puede ser tan mundana, ¿no? Que la poesía debe trascender de alguna forma u otra, ¿no? Sí, creo que eso puede ser. Percy, y en tu poemario también incluyes una parte en la que nos presentas dos fábulas maravillosas y también una parte de haikus, ¿no? Creo que ahora vamos a llegar a eso, pero me gustaría a todos leerles tu fábula, la fábula del ornitorrinco y la lección que le dio a Dios. Y después me gustaría que nos cuentes por qué has incluido una fábula dentro de un libro de poemas, ¿no? A ver. ¿Quién diría que Dios fue el primero a quien un domingo muy temprano llamaron a su puerta a importunarle para hablarle sobre su creación? Eran los animales quienes llevaban consigo una serie de exigencias y reclamos sobre su forma y composición. Primero fueron las hormigas, que por su tamaño se veían insignificantes. Su riesgo de morir era tan alto, ya sea por una desorientada pisada o por una gota de rocío. Dios les dijo que a pesar de su fragilidad, si trabajan unidas, serían más fuertes que las bestias más grandes y que podrían devorarlas incluso si lo deseaban. Las hormigas escucharon con desconfianza estas palabras, pero decidieron creer y hacer lo que Dios les dijo. Y al ver que era cierto, retiraron su queja y quedaron conformes con su tamaño y su ser. Luego vino la tortuga a quejarse por su lentitud al moverse, que aquello le parecía anormal comparado con otras criaturas. Dios le dijo que a ella la prisa le era innecesaria, al no tener que cazar para buscar alimento, pues le bastaba consumir la hierba de cualquier lugar. No me quejo por eso, sino por la pérdida de tiempo, dijo la tortuga con razón. Por ello no te preocupes, compensaré tu lentitud con años de vida, haciéndote vivir más que a los demás, y todas las criaturas te verán con respeto, pues valorarán en ti tu edad y sabiduría. La tortuga, confiada en su palabra, se retiró lentamente a cumplir con su destino casi inmortal. Y así pasaron frente a Dios los elefantes, quejándose de su larga trompa y grandes orejas, las cebras de sus prisioneras rayas, las hienas de su tenebrosa risa, y los ciervos de sus delatores cuernos. Y a todos Dios escuchó sus quejas y les dio el respectivo consuelo, y les hizo ver ventajas donde solo veían vergüenza y deformidad. Sin embargo, al final de la jornada notó que de todos los animales hubo uno que no se acercó a reclamarle por su aspecto. Alejado del grupo disconforme estaba el ornitorrinco, que era el último animal que Dios creó cuando no supo qué más crear. Al ser una criatura hecha con partes de otros animales,
Dios pensó que él era el único con razón suficiente para quejarse. Por eso le llamó y le preguntó si se sentía conforme con su cuerpo y aspecto. El ornitorrinco le miró y dijo: ¿por dónde empezar? Tengo pico y patas de pato, cuerpo de nutria y cola de castor. Nazco de huevos siendo mamífero y poseo espolones que secretan veneno. Ciertamente no hay animal más extraño y forzado que yo. Más que criatura, parezco una cruel broma. Un animal mal armado, más extraterrestre que terrenal, y sin embargo me siento afortunado al concentrar en mí el aire, la tierra y el mar, y cada parte vibra en mí distinta que las otras partes, y todas a su vez forman parte de mí. Al escuchar esto, fue Dios quien se sintió consolado y satisfecho. Y para agradecérselo, le hizo al ornitorrinco la promesa de que no habría otro animal como él en toda la naturaleza que resuma en su existencia toda su creación. Percy, esta fábula de verdad te confieso me dejó impresionada, me encantó e incluso yo pienso que no sé, debes escribir un libro de fábulas, solo de fábulas, pero me causó curiosidad saber por qué incluiste una fábula que incluso le has dado forma de poema, ¿no? Dentro de tu libro de poemarios. ¿Cuál es la relación? Bueno, yo escribo cuentos, ¿no? Mencionaba las colaboraciones que hago a revistas literarias, publico cuentos y poemas en estas revistas, ¿no? Entonces, sí he publicado fábulas en revistas literarias, porque quiero acercar la literatura de alguna forma, ¿no? Y me parece que hacerlo con los niños es una buena forma. El asunto es que yo, en este libro, Cruces y Curvas, vas a ver que hay juegos de estilo, ¿no? He intentado retarme a mí mismo, he intentado probarme en varios estilos, ¿no? Hay poemas vanguardistas, hay poemas románticos, modernistas, y entonces quise tener esta idea. No estaba seguro de hacerlo, pero me parecía tan común hacer simplemente una fábula que quise ponerme el reto. Entonces llegó a mis manos el libro de Corcuera, Noé Delirante, que habla justamente de los animales y va contando pequeñas historias de estos animales. Y recordé los poemas iniciales de Vallejo, que era cuando él era profesor, que cuando publicaba en Trujillo, si mal no recuerdo el diario, y escribía poemas para sus alumnos, para enseñarle las clases a sus alumnos. Hay un poema que era, por ejemplo, él explicaba por qué se ven estos fuegos raros en los cementerios, ¿no? Y explicaba que es la combinación de elementos químicos, una cosa así, disculpen, tengo muy mala memoria, pero recordé esto. Entonces, quise combinar estas dos visiones y me pareció muy interesante y dije, bueno, voy a jugar, ¿no? Con las palabras y voy a tratar de darle forma poética, en verso, en rima, y, y bueno, a ver qué sale, ¿no? Y porque también, y era volver a lo antiguo, ¿no? Al Homero, ¿no? Al homérico, ¿no? De contar las historias en forma lírica, ¿no? En forma de versos. Entonces me pareció también una bonita idea probarlo. Ahora, es muy difícil, ¿no? Las fábulas son difíciles porque tienes que encontrarle todo el significado, tienes que jugar con las historias, los personajes, y dejar, y si es posible, tener un mensaje, ¿no? Claro. Es muy complejo hacer fábulas. Pero así que yo dije, yo de acá hasta los 60 años probablemente escriba 5 buenas fábulas, no más. Entonces dije, voy a aprovechar esto que me ha surgido, que me ha nacido de dentro, ¿no? Y voy a jugar a ver, ¿no? Si funciona o no funciona. Y bueno, y ahí está, ¿no? Funcionó, funcionó. Por lo menos en este libro hay de las 5 mejores fábulas que vas a escribir en tu vida. Y ojalá que los niños lo lean, ¿no? Si alguien compra el libro, ojalá que esas fábulas se las dé leer a los niños y a ver si funciona, ¿no? Este lenguaje poético en fábula para que los niños también vean que la poesía también puede contar historias, ¿no? Historias con mensaje. Entonces, no solo la prosa, sino también en la poesía pueden encontrar algún tipo de camino para fabular y para contar historias, ¿no? Ojalá que logre ese cometido.
Claro, bueno, buena idea. Se las voy a leer a mis sobrinos entonces y te comento los resultados. Y también incluyes en este libro una sección de haikus, ¿no? Haikus. A ver, voy a leer el haiku número 1, el inicial, el que abre esta sección. Bajo las nubes, el poeta abre un libro. Un ave vuela. Bueno, este es el haiku, ¿no? El haiku se caracteriza justamente por ser así de corto, ¿no? Bueno, tú eres un poeta Nikkei, eres Taira y eres Matayoshi, ¿no? Por parte, ¿no? Paterna y materna, tienes ascendencia japonesa, ¿no? Era inevitable que escribas haikus, entonces tú has mencionado que tus influencias son Watanabe también un poeta peruano Nikkei, ¿no? Que también escribió haikus. Borges también incursionó en los haikus, ¿no? ¿Qué tanto ha influenciado la cultura japonesa en tu literatura, Percy? Bueno, yo eh, me interesé por eso, justamente por Watanabe. Cuando leí el primer libro de Watanabe que yo leí fue Piedra Alada, ¿no? Y la visión que él tenía de la naturaleza, para ese entonces para mí fue reveladora, ¿no? Yo no, eh, no conocía que se podía tener esa visión, ¿no? Esa combinación de hombre-naturaleza, ¿no? De carne y lo natural. Y fue ahí cuando fui metiéndome poco a poco y luego ya por cosas ya de búsquedas espirituales personales me metí en el budismo y ahí también hice una especie de clic, ¿no? Con esto. Eh, el, por ahí digamos que la influencia que puedo tener, ¿no? De mi ascendencia no sé cuánto, sí soy cercano a la cultura japonesa, pero creo que esta influencia fue el inicio para que yo me meta de lleno en lo que es el haiku, ¿no? Ahora este es un inicio, ¿no? El haiku tradicional es muy complicado, aunque no lo crean porque solo tiene 3 versos, tiene muchas reglas, ¿no? Eh, Tengo que comprender aún cómo se hace el haiku moderno. Hay, por ejemplo, el haiku siempre está ligado a la naturaleza. Tiene, por ejemplo, los kigo que le llaman, que son palabras de estación. Es decir, cada haiku debe tener una palabra específica que te indica en qué mes o en qué estación fue escrito, ¿no? Y hay una lista de palabras ya oficiales que cada poeta debe usar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una regla. Ahora, en los modernos creo que usan mucho ya el tema urbano, porque el haiku también es presencial, el haiku debe ser honesto, el haiku debe hacerse en la naturaleza. Pero evidentemente ya en la sociedad que vivimos es muy difícil eso y por ahí han surgido pues corrientes de haikus urbanos. Me falta investigar ese lado, ¿no? Pero sí, es un proceso de educación y yo supongo que tengo que aprender mucho más para afinar, afilar el contenido, eh, pero sí estoy en ese proceso, ¿no? El conocer el mundo del haiku es muy interesante. Por ejemplo, el haiku no debe tener metáforas, ¿no? Que es algo para un poeta muy difícil, ¿no? Desde que dice tus ojos es el cielo o tus labios son como la rosa, ya estás metiendo metáfora. Entonces, para mí, meterme al haiku ha sido desaprender también. Es prácticamente olvidar, porque el poeta occidental lo que busca es esforzarse principalmente en la metáfora, ¿no? Hacer que la metáfora sea rica, compleja, etcétera. Y el haiku te propone todo lo contrario. No metáforas, solo la realidad, solo lo que ves. Si ves un pájaro volando, di, hoy he visto un pájaro volando. Y eso debe significar algo. ¿Entiendes? O sea, ha sido un proceso de desaprender también todo hasta mis 30 y picos años y meterme en el haiku ha sido totalmente una revelación de otra forma de comunicar poesía, ¿no? Otra forma de comunicar el interior, otra forma de comunicar la realidad. Entonces, es muy interesante para mí el camino, espero ir mejorando con el tiempo. Lamentablemente en Perú no hay muchos círculos de haiku, principalmente están en España, por ejemplo, pero, pero sí me gustaría ir educándome, ¿no? En ese sentido y mejorar. Ojalá que en los próximos libros pueda encontrarle, ¿no? O mejorar en mi tipo de haiku, quizás entrar más a lo moderno también, ¿no? Pero bueno, estoy en ese proceso.
Vaya, qué bueno, qué bueno. Mira, nos has dado una pequeña clase sobre haiku, sobre cómo escribir haiku. Efectivamente, no es muy común aquí, ¿no? Son muy pocos los que se adentran en ese mundo, por lo que has dicho, ¿no? Porque es completamente distinto a todo lo que Sí. conocemos como poesía, a todas nuestras influencias, ¿no? No es muy Y, común. y está muy ligado también pues a lo que es el tema del presente, ¿no? Esto está muy ligado al budismo, ¿no? A la filosofía budista del presente, del estar. El haiku no habla tanto del pasado ni del futuro, habla del presente, es el momento, ¿no? Y ese tipo de tema está muy ligado a la religión. Quizá por eso es muy difícil en Occidente y ha tenido que adaptarse, ¿no? A la realidad occidental. Hay haiku con metáforas, hay haiku que hablan del urbano, como te mencioné. Los propios haiku de Benedetti, de Borges, por ejemplo, no son los haikus tradicionales, sino que son adaptados. Entonces, voy a tratar de buscar algún tipo de combinación, ¿no? De mantener algo de lo tradicional para no irrumpir tanto en el estilo y en las formas y tratar de buscar lo occidental, ¿no? Que al final de cuentas soy un ser occidental, ¿no? Mi cultura es occidental, entonces tratar de adaptarlo, ¿no? Y bueno, para todos los que nos están viendo, los que nos van a ver después en diferido, ustedes pueden encontrar la obra literaria de Percy Taira en Amazon, ¿cómo se Sí, llamaba? en Amazon KDP, Amazon KDP. Y vamos sí, a no dejar ingresen al, sí, no ingresen al Amazon corriente donde compras pues objetos varios, sino entren en Amazon KDP, que es la sigla de Kindle, que es el tablet, ¿no? El ebook de Amazon y Publishing, ¿no? KDP. Entren ahí, buscan Percy Taira nomás, o busca para que vean toda la lista de mis libros, o buscan Cruces y Curvas si quieren específicamente, y pueden adquirirlo tanto en formato digital como en físico mis obras, ¿no? muy Y bueno, bien, Percy. gracias. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias. Grace, por la oportunidad, por dirigirme a todo tu público.